Bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada de Huella Equina, tu programa donde conversamos sobre los deportes, sobre la disciplina ecuestre, pero sobre todo el bienestar animal, ¿o no, Marilina? Así es, bienvenidos a todos. Hoy en nuestro programa tenemos a una invitada, la señora Pamela Díaz Sotomayor, directora de la Fundación Sintex de Equinoterapia. Bienvenida, Pamela. Hola, muchas gracias. Bueno, primero que todo contarles que estoy muy feliz de poder participar en esto y poder hablar de algo tan hermoso como es la equinoterapia. Pero antes de comenzar, siempre hay que agradecer a los dueños de casa. Viña Chocrán, a solo 35 kilómetros del Océano Pacífico, enclavado en la comuna de Milipilla, un lugar donde vas a poder ir a conocer todo el proceso de la vinificación, hacer tour, etc. Visítalos, chocranwines.com. Pamela, muchas gracias por venir a nuestro programa. Y ya queremos comenzar con nuestras preguntas y me intriga saber, ¿cómo se define la equinoterapia? Bueno, la equinoterapia es todo proceso terapéutico, ¿no es cierto?, que utiliza el caballo y sus dones. Por eso también utiliza el arte de montar, ya en distintos procesos, con un fin de el apoyo social, psicológico, emocional, cognitivo de cualquier persona que tenga algún tipo de necesidad. ¿Ya? Esto generalmente por medio claramente de equipos multidisciplinarios. Cuéntanos, ¿en qué consiste el equipo multidisciplinario? Bueno, cuando hablamos de equipo multidisciplinario va a depender también de qué área de la equinoterapia, porque la equinoterapia tiene 3 áreas, subáreas, ¿ya? Que tiene que tener una relación con el objetivo terapéutico y obviamente las características que van a tener los caballos. Dependiendo de una de estas áreas vamos a tener equipos multidisciplinarios que sean del área de la salud, de la educación y claramente del mundo ecuestre y del bienestar ecuestre. Oye, Pamela, hablando de la Fundación Sintex, ¿cuánto tiempo llevamos en Chile? ¿Cuánto tiempo ya hemos conformado? ¿Dónde estamos hoy en día? Bueno, como Fundación Sintex, en el grado de fundación, institución sin fines de lucro, tenemos ya 11 añitos, ya, pero como Sintex ya la historia va un poco más, 26 años de actividad. En este momento realizando sus actividades en la región del Maule. Hemos estado en participación en varias regiones del país durante su historia, haciendo mención también que la actividad de la equinoterapia propiamente tal en Chile ya lleva 40 años, ¿ya? Realizándose. Entonces ya llevamos un proceso bastante largo, pero siempre fortaleciendo y con el objetivo también de apoyar a todas las instituciones que se van formando. ¿Qué profesores han pasado por tu enseñanza? Tenemos un catastro de eso, ¿no? Sí, ¿no? En temas de capacitación creo que pierde un poquito la noción dependiendo de los programas, ¿ya? Hay formaciones que son diplomados, hay formaciones que son específicos para algún tipo de diagnóstico, el trabajo en coaching, etcétera. Entonces, esa formación calculamos que ahora vamos a ir a la promoción 50. Estamos alrededor de 1.600 profesionales de Chile y del extranjero que hemos formado ya como en el grado, entre comillas, de equinoterapeutas, ya con una formación sobre 100 horas, digamos. ¿Ya? Pero en total, no sé, ya perdió la cuenta con los años. Pamela, y claro, ustedes como fundación ofrecen este diplomado de equinoterapeuta, ¿cierto? Uh-huh. Y es un diplomado básico, un poco más avanzado. ¿Cuál es el enfoque de las personas que pueden realizar este diplomado? Mira, el diplomado en equinoterapia nace con una visión que es lo que tenía el mercado para profesionales en Chile. En ese momento no había muchas posibilidades, algunas formaciones un poco más desde lo deportivo hacia lo terapéutico, por otro lado claramente las líneas de hipoterapia, o sea, neurofísicas, pero el sumar el general, el entender qué es el proceso terapéutico, sus distintas áreas, el cuidado, el trabajo con los caballos, el trabajo en gestión y el proceso, y entender que esto no es un paseo ecuestre, sino que es en sí un proceso terapéutico, hizo que se formara y se creara este programa, digamos así, ¿ya? Por lo cual, por eso está dirigido a profesionales de la salud y de la educación, pero también abierto a todo aquel que es del mundo ecuestre, ¿ya? Porque a la hora de realizar el proceso son todas partes de la actividad. Oye, Pame, algo nos comentaste las 3 áreas. Explícanos un poco cuáles son las 3 áreas. Creo que es una muy buena pregunta porque es importante aclarar cómo desde lo técnico nosotros funcionamos, ya a lo largo de lo que nosotros hacemos como país, ya sea porque nos dictama la Asociación Chilena de Equinoterapia o cómo nos organizamos a nivel también con líneas mundiales, digamos, ¿ya? Como yo les comentaba, la equinoterapia tiene 3 áreas. Estas áreas son, la primera es la hipoterapia,
que es la que más nos suena un poquito en nuestro país, ¿ya? ¿Y por qué? Porque quien trae la actividad en nuestro país, Renate Bender, que trabaja todavía, era quien yo les comentaba, ya hace más de 40 años en nuestro país, ¿ya? Ella es kinesióloga, por lo cual trae la línea de hipoterapia. La hipoterapia es todo el trabajo donde el objetivo principal es neuromotor, o sea, biomecánico, ¿ya? Entonces, tenemos diagnósticos que están relacionados a estas temáticas, sin desfavorecer claramente los secundarios, ¿no es cierto? Todo lo que es la vivencia, lo emocional, cognitivo, que podría estar dentro de este proceso, ¿ya? Entonces, dentro de la hipoterapia tenemos donde generalmente trabaja más este cuerpo de profesionales de la salud, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales del área motor, fisiatras. En nuestro país no tenemos tantos, pero a nivel mundial sí son quienes rigen en esta área, ¿ya? Y como les comentaba, claramente puede haber un apoyo secundario de las otras profesiones. Una segunda área va a ser la equitación terapéutica, ¿ya? Que siempre pasa un tema con esta traducción de la palabra equitación. Sabemos que equitación es el arte de montar, ¿ya? Pero es como se traduce ya todo aquel proceso terapéutico que tanto en pie a tierra o trabajando sobre el caballo nosotros vamos a visualizar objetivos emocionales, sensoriales, cognitivos, sociales y comunicacionales. ¿Ya? Por lo cual claramente acá hay profesionales abiertos y relacionados a todas estas áreas, los docentes, educadores, terapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, mucho más etcétera. transversal. Y es más grande porque tiene otro objetivo, sin olvidar claramente siempre una buena postura de un trabajo que a veces también trabaja de forma externa los profesionales kinesiólogos, ¿ya? Pero ese es como el objetivo de esta segunda área. Es aquí donde por muchos años, hoy un poquito más conocido, pero estamos hablando de hace más de 60 años, trabajan todo lo que hoy día conocemos como coaching con caballos. Dicen, ¿por qué no montan? Lo hacemos de pie a tierra. Claro, pero es un proceso terapéutico, es hacia el ser humano, por lo cual esto está dentro de la equitación terapéutica. Y por último, la tercera área, tu pregunta es súper larga, pero es importante aclararla. La tercera área está relacionada a lo que nosotros denominamos equitación adaptada, entendiendo y dejando súper importante el contexto de que nosotros nos regimos por todo lo que es el proceso de la equitación, en áreas del desarrollo de gimnasia del jinete, de salto, de adiestramiento, de volteo, todas estas actividades que nosotros vamos realizando ya y pruebas de recorrido, pero tienen un objetivo clínico o pedagógico. Ya, es decir, perfecto, no solamente la disciplina ecuestre. Claro, no solamente, o sea, nos aprovechamos un poquito de estos dones que tiene el caballo y de esta hermosa actividad para realizar objetivos terapéuticos, ¿ya? Imagínate una persona que tenga una condición de un diagnóstico de déficit atencional, ya donde debe aumentar los niveles propiamente atencionales, lograr un proceso de adiestramiento de la monta, de todo. Entonces, todo eso lo aprovechamos en este bienestar, digamos, ¿ya? Siempre entonces hacemos esa línea que separamos lo propio que claramente tienen la Federación del Deporte solito, ya como proceso, pero también cabe destacar que son tampoco los jinetes que tenemos a nivel nacional, que generalmente son los mismos que repiten ambas actividades, siendo para nosotros desde el mundo clínico fundamental, porque es una gran experiencia que vivan el deporte, pero puedan visualizar y participar en competencias. O sea, va a encontrar profesores que sean kinesiólogos. Exactamente, pero generalmente para esto tienen que tener formación en el mundo ecuestre ya propio acá de las ramas de la equitación. ¿Ya? Entonces, existe de ahí también formaciones que son de instructor de equitación adaptada, o sea, ya son equinoterapeutas, ya tienen la formación, o a la vez son maestros o instructores de equitación, ya que quieren abrirse a cómo trabajar y cómo comprender cuando está la presencia de una persona que tiene o una neurodiversidad o un diagnóstico neuromotor. Pamela, ¿y qué patologías pueden tener los alumnos para acercarse a hacer equinoterapia? La equinoterapia, como yo te decía, es súper transversal, entonces va a depender un poco de los programas que tenga cada centro. Ya hay centros que son netamente hipoterapia, entonces van a ver todo este tema un poquito más neuromotor. ¿Ya? Hay otros centros que no cuentan con profesionales kinesiólogos, entonces se van a esta otra rama, ¿ya? Entonces depende un poquito de qué está formado cada centro. Ahora, lo más que tenemos desde las intervenciones en nuestro país generalmente tienen que ver con aquellas que están orientadas al síndrome de Down, desde su hipotonía, deglución, trabajo físico, cognitivo,
el diagnóstico del trastorno del espectro autista, ¿no es cierto? También, pero debemos abrirnos que está el parálisis cerebral, los trabajos reparatorios, y esos son otros programas que, por ejemplo, nosotros hemos instaurado, que tiene que ver con lo emocional, que tiene que ver un poco más con estas vivencias. Y es súper importante que, en general, nosotros, la equinoterapia parte como, entre comillas, reglamento, ya en usuarios que mínimamente tengan 6 meses, es decir, desde el sedente que se espera desde el desarrollo psicomotor en adelante. Idealmente que claramente no tengan una hipoplasia, que no estén esos huesitos que hay que esperar que ya estén, que pasa muchas veces con los chiquititos con síndrome de Down, que generalmente los desarrollan al año, pero desde ahí en adelante trabajan obviamente los profesionales físicos con ellos. Entonces partimos los 6 meses, pero no tenemos tope de edad, ya que trabajamos sobre el caballo y pie a tierra. Entonces los programas geriátricos también son importantes dentro de las intervenciones. Oh, qué maravilloso. Y en evidencia científica, ¿cuánto es el tiempo que tú ves mejora en tus pacientes? Mira, por estudios de investigación, y aquí es importante recordar que la equinoterapia no es una terapia alternativa, es complementaria porque tiene esta base empírica. Todos los estudios marcan que un avance significativo viene posterior a los 6 meses de intervención, con una sesión al mes, ya eso es, pero va a depender claramente de cada una de las líneas. Ahora, todos estamos claros que desde la vivencia, desde lo emocional, que es un poquito más subjetivo de medir, esto generalmente es espontáneo de las primeras sesiones. Pero cuando ya se están trabajando, poder evaluar sistemas devolutivos, comunicativos, sensoriales, cognitivos, debe haber un proceso mínimamente de 6 meses. Qué lindo. Me emociona este tema, personalmente me emociona mucho porque lo que genera el entorno y la felicidad de los niños, verlos arriba del caballo, es único. Oye, Pamela, en Guayaquina contamos con todo el apoyo de Aldani Ecuestre, una marca comprometida con el mundo ecuestre y el bienestar animal, acompañando tanto al jinete como a sus caballos. Aldani, artículos ecuestres excelentes. Visítalos en Avenida Alonso Córdoba 3772, local 5, abierto de lunes a sábado. Además, les quiero contar que nuestro programa está patrocinado por la Federación Ecuestre de Chile. Le enviamos un gran abrazo a Patricia Canales, gerente general de esta federación. Pamela, ¿cómo se pueden acercar las personas que están interesadas en recibir este tipo de terapia? Bueno, en nuestra fundación las personas generalmente nos buscan por las redes sociales, ¿no es cierto? Que es el comunicador el día de hoy, ¿ya? Entonces hacen el contacto y primero tenemos una sesión sin los usuarios, como decimos, ¿ya? Es importante conocer los horarios, ver cuáles son los objetivos, si nosotros podemos, y eso es muy importante, si nosotros podemos cumplir con dicho objetivo desde la responsabilidad profesional, ¿no es cierto? Y desde ahí canalizamos ya el proceso en sí de intervención. ¿Hacen una evaluación inicial? Más que nada una evaluación de gestión que tiene que ver con horarios, con posibilidades. Cuando uno ya tiene un poco más las agendas más completas, tiene que ver con eso y de poder, insisto, cumplir, porque ya que es tan amplio los objetivos de la equinoterapia, podamos cumplir con ese objetivo y la persona también pueda, por ejemplo, asistir a un horario específico, ¿ya? Entonces, eso es la coordinación. Posteriormente de eso, se hace claramente la entrevista, que ya claramente trae todo lo que son los datos más anamnésicos del usuario y vienen los objetivos ya para empezar a seleccionar cuál va a ser ese caballo que acompaña el proceso. ¿Necesitan alguna como recomendación médica para iniciar o cualquier persona que tenga las patologías que tú nombraste puede acercarse? Generalmente es abierto, pero hay algunos diagnósticos que efectivamente necesitan un apoyo. Por ejemplo, que tenga que ver con diagnósticos de parálisis cerebral, ya, y el síndrome de Down, que por ahí acompañan un par de radiografías que tienen que estar presentes para poder nosotros realizar la monta terapéutica. Bueno, amigos, y los quiero invitar a un corte comercial y ya volvemos con más Guayaquina. Bueno, ya estamos de vuelta en tu programa Guayaquina. Y recuerda que nos puedes seguir por Instagram, por TikTok, por Facebook, por Spotify, por todas las plataformas, ¿ah? ¿O no, María Elena? Y déjame contarte algo, Sebastián.
Nuestro programa Huella Equina está patrocinado por la Federación de Criadores de Raza Chilena. Le enviamos un gran saludo a Roberto Standen y a todo su directorio por apoyar nuestro programa. Muchas gracias. Oye, Pamela, hemos conversado un poco de equinoterapia, las distintas ramas, distintas cosas, etcétera. Pero me causa la siguiente inquietud. ¿Quién es Pamela Díaz? Oh, Pamela Díaz. Sotomayor. Sotomayor. Vamos a hacer la mención esto de... Bueno, Pamela Díaz Sotomayor soy oriunda de Linares, ¿no es cierto?, donde estoy radicada después de muchos años. Parto en este mundo de la equinoterapia precisamente como un proceso terapéutico personal. Venía saliendo de un cambio de vida, como decimos, ya saliendo desde las Fuerzas Armadas. Tomo la decisión de que mi vida tenía que seguir unida a los animales y en este caso sí o sí a los caballos. Y ya había mirado un poco que se hacía terapia. Ya había observado generalmente los centros ecuestres militares antaños, teníamos muchas de estas actividades. Y desde ahí nace el que yo digo, bueno, voy a estudiar alguna carrera que me lleve a esto. Si mi vida sigue, tiene que ser alguna relación caballo, ser humano, creo que por acá va y desde la experiencia personal. Así han pasado 26 años, donde paralelamente fui construyendo una vida profesional personal como psicóloga, me especialicé en neuropsicología, soy máster en neuropsicología y en áreas propiamente tal, pero siempre fortaleciendo también mi experiencia y mis conocimientos en otras instituciones desde la equinoterapia. Así que eso ha sido como lo que me ha impulsado en los últimos años también el deporte adaptado y el deporte paralímpico como tal. Así que siempre he ido fortaleciendo eso con este objetivo, de seguir trabajando en esta gran pasión que es unir el caballo y el ser humano. Pamela, ya que estamos hablando de los caballos, ¿cierto?, que es nuestro centro de nuestro programa, cuéntanos un poco de los caballos que ustedes utilizan, qué raza se utiliza, cómo es el trabajo de los caballos, cuéntanos un poco de aquí. Mira, los caballos son bien variados en raza, ya claramente un caballo de equinoterapia tiene que ser idealmente un caballo sobre 6 años, que sea un caballo sano, dócil, ¿no es cierto?, que tenga todos los cuidados correspondientes, nuestro ecoterapeuta, o sea, todos los cuidados van hacia él, pero va a depender un poquito de las características de lo que estamos trabajando, por lo cual podrías tener de caballos que no se montan como los ponis, propiamente tal, me refiero a un falabella, un chesnam, ya, a caballos que lo que en general se usa en Chile, un chileno, un chilote, que por ahí va, que es la raza que nosotros marcamos más. Según las características, y si ya estamos en el área adaptada, lo más probable es que tengamos caballos, ¿no es cierto?, de una alzada mayor, por lo cual es muy variado. En algún momento tuvimos por varios años nosotros, incluso a Don Pepe, que era un percherón, ya trabajamos con un Don percherón. Pepe. Mi caballo percherón, ya posterior, que lamentablemente después de pandemia no podíamos sostener también su cuidado que correspondía, ¿no es cierto?, que se ocupaba, por ejemplo, en montas gemelas, con adultos, con accidente cerebrovascular, entonces donde tú necesitas obviamente una ampliación de espacio para recibir lo tan importante que son los movimientos tridimensionales del caballo. Entonces, desde la elección de caballo va a depender de estas características. Siempre caballos trabajados, caballos amansados, caballos que sirven también para los elementos que vamos utilizando. Muchas veces se ve que la pelotita, que el hula hula, pero la pelotita y el hula hula son cosas nuevas para un caballo. Una rampa, una silla de ruedas son cosas nuevas. Entonces, siempre tiene que haber esta preparación si es que estamos en lugar físico. Si hay un traslado, también tienen que ser caballos que se domestiquen un poco en el traslado a los establecimientos ocasionales, a los hogares, a los hospitales, según el programa. Pamela, ¿y el entrenamiento que ustedes realizan? Porque obviamente caballo, animal presa, que viene una pelota gigante o un hula hula, es completamente anormal, ¿cierto?, para el entorno de un caballo. ¿Cómo relacionan este entrenamiento, ¿cierto?, obviamente con la mano del bienestar animal en sus caballos? Son caballos que generalmente ya deben estar con una mansa racional y un trabajo idealmente ya de boca, o sea, sí o sí. Sí o sí, ¿ya? Y desde ahí tenemos que empezar el trabajo en el entorno, en la desensibilización un poco sistemática a este elemento que vuela, que suena, e incluso piensa que hasta un sonido auditivo del ser humano que ellos no conocen, como son los chillidos agudos sobre el caballo que tienen algunos diagnósticos, ¿no es cierto? Entonces todo eso debe haber una preparación. Un caballo de terapia debe prepararse por lo menos 2 o 3 meses a elementos y cada vez que vaya a haber una intervención debe haber una previa de volver a presentar materiales incluso antes de la monta y antes del segundo que ya está en monta, antes de intervenir.
Oye, Pame, ya perfecto. Está el caballo seleccionado para la condición, la necesidad del niño. Hacen la terapia. El niño se retira. ¿Y qué pasa con ese caballo? ¿Ese caballo vuelve a la especialidad tan normal o hay un trabajo posterior? O cuéntanos un poco de eso. Estos caballos son muy pillines, ellos ya saben todo su proceso y por eso también desde el bienestar es tan importante tener súper claros sus horarios de alimentación. Pasa mucho en terapia que las primeras sesiones se premia bastante a estos señores que se empiezan a condicionar. Ese condicionamiento en distintos lugares. ¿Niño nuevo, galletas nuevas? Con el azúcar, con ellos, ya sabes, así, llegan. Hay chicos que uno le dice, tráigale una manzanita y te traen 3 kilos. O sea, eso pasa mucho en procesos terapéuticos. Ya el caballo tiene que tener, obviamente, sus horarios de trabajo, sus horarios de descanso, sus horarios de alimentación, como cualquier animal y como cualquier caballo, a eso me refiero, ¿no es cierto? Y que ellos en realidad aprenden su rutina. O sea, saben que depende de la actividad, va a corresponder si hay un baño, no hay un baño, horario y lugar territorial donde estén. Oye, cuéntanos un relato sobre Pitillo. Tengo entendido el famoso Pitillo, ¿no? Pitillo. Pitillo es un pony Tesland, ¿ya? Que no se cree pony, se cree ser humano. Y no tan niño, porque ya lleva hartos años con nosotros, ¿ya? Es un pony que llegó potro, claramente, así que ya no lo es, claramente, para poder hacer las intervenciones. Y empezó a domesticarse para hacer las intervenciones, no solamente con el contacto del ser humano, sino que también para la monta. Casi no se utiliza así para propiamente la monta, debido también a su alzada, la carga que podemos tener en él, pero sí a lo doméstico de estar en lugares físicos, ¿ya? Por lo cual hace muchos años atrás partimos con Pitillo muy pequeño haciendo programas en Sename, Mejor Niñez el día de hoy, ¿no es cierto? En intervención, en programas de reparación también, que tuvimos dentro de la fundación. Hicimos un programa de reparación ícono en América, que tuvo que ver con el trabajo con PDI, Cabas Metropolitano, ¿no es cierto?, en la intervención de reparación de abuso sexual. Él fue parte también del equipo y claramente se nos vino todo esto de cómo nosotros lo instauramos a todo lo que es APS, la atención primaria, lo que conocen todos como los consultorios, ¿no es cierto? Entonces empezamos a llevar a Pitillo. Pitillo iba a San Bernardo, Pitillo empezó a visitar hospitales. Posteriormente se nos vino la pandemia. Gracias al Ministerio de Desarrollo Social pudimos hacer programas que estaban relacionados a domiciliario, así que Pitillo no dejó de trabajar cuando era pandemia y iba a los domicilios de los usuarios que teníamos en Metropolitana Sur, ¿ya? Así que él ha sido siempre activista de este contacto de... ¿Y los usuarios, los niños, cómo reciben a Pitillo? Es que piensa qué significa que tú a veces en estos mismos contextos que estamos hablando, imagínate de esperar en un SAR, en una APS, uno sabe que son tiempos amplios, ¿ya? Donde sensorialmente hay muchos elementos y aparece un caballo, y encima es chiquitito, ¿ya? Entonces es una experiencia emocional bastante importante y ese era el objetivo, desde la socialización, ¿no es cierto?, de esto, vincular, de bajar un poquito el cortisol que a veces está alto cuando estamos muy enfermos, ¿ya? Entonces llévalo a esto. Y en las otras intervenciones claramente también hospitalarias tenía que ver esto, con el vínculo, cómo yo llevo a mi vida, cómo hago recuerdos de reparativo de cuál es mi historia de vida, y así era el trabajo que hacíamos que es hecho Pitillo, tantos años. Tantos años, Tantos años, Pitillo, ya, pues ya lleva... Creo que esto fue 8 años, 9 años atrás empezó a trabajar Pitillo en este tipo de intervenciones. Pamela, hermosa historia de Pitillo, Sí. y espero alguna vez conocerlo. Sí. Así que creo que voy a ir a tu centro sí o sí. Me parece. Pero bueno, ya que estamos hablando de bienestar, también queremos agradecer a Butufarma, laboratorio veterinario que desarrolla soluciones enfocadas en la salud y el cuidado responsable de los animales, porque el deporte ecuestre solo es posible cuando la salud del caballo está en el centro. Y Pamela, te quiero llevar a un momento memorable de nuestro programa y muy importante, que se llama Huella en tu memoria. Si nos puedes relatar alguna experiencia o algún momento vivido importante en tu vida que te dejó una huella, obviamente en el entorno ecuestre. Oye, hay muchas, porque hay muchos usuarios que han dejado huellas. Pero tenemos una que la historia, yo creo que parte de lo triste nos lleva a cómo seguimos este camino, ¿ya?
Muchos años atrás teníamos una familia que nos traía una usuaria que tenía varios diagnósticos neurocognitivos. Ellos no tenían los recursos, no tenían cómo llegar, pero si él lo fuera, fue una de las primeras, digamos, becadas, y no lo quiero llevar a eso, lo quiero llevar a lo emocional que esto significaba. La pequeña Rocío, ¿ya? Rocío hacía intervenciones, como les digo, sus papás desde Metropolitana viajaban como fuera, en lo que fuera, y llegaban con ella a su intervención. Tuvimos procesos muy hermosos como equipo, pero en algún momento Rocío, fuera obviamente un proceso terapéutico, no sé, no, en su hogar sufre una convulsión que le lleva a la muerte, ¿ya? Que tenía 9 o 10 años. Para nosotros fue muy potente porque en otros contextos los psicólogos, o sea, estamos orientados a que tú tengas una pérdida. Pero se fue cuando no se esperaba que se fuera. Para nosotros fue muy potente, y también la unión que nos significaba con esta familia que era que buscaban todas esas necesidades cuando está presente la discapacidad y que a veces no hay tantas puertas abiertas. ¿Por qué nos marca? Porque obviamente hay un antes y un después cuando tienes una pérdida de lo terapéutico. Es como cómo yo canalizo y fortalezco esto, cómo yo seguir programas. Gracias a Rocío, nosotros creamos el programa Mulfelligüen, que significa Rocío en la mañana en Mapudungun. Ya siempre la recordamos con los años, su familia tiene claro que es la mención, y uno de los programas que nosotros tenemos de formación gratuita a profesionales también. Aquellos que no pueden tener y que tienen ese objetivo de yo quiero ayudar a mi comunidad porque hay una parte de mi comunidad que de verdad no tiene cómo, ¿cierto? Y tal vez ellos también como profesionales, muchas veces recién titulados, tienen una carga muy grande, tienen muchos sueños, pero tampoco pueden llegar y estudiar. Desde ahí nos acompaña la Rocío, y yo creo que eso demuestra que la vida sigue. Hoy yo veo a su familia por las redes sociales, ellos siguieron, ya vivenciamos toda la Rocío, que en estos días incluso, y por eso lo traje al recuerdo, ya se conmemora un año más de su partida, en el mes de marzo, y eso nos marca, que a veces uno tiene muchos otros contextos, uno como profesional, yo tengo otros contextos clínicos, laborales, pero es cómo podemos ayudar a la comunidad, cómo esto realmente es una experiencia que marca vidas, y cómo esto lo permite no solamente el trabajo que uno hace, y el objetivo del tiempo que uno puede poner como terapeuta, sino que estaba ahí el caballo. Y el proceso fue por medio del caballo. Yo creo que eso es lo que marca. Linda historia de resiliencia, de resurgir, ¿sí?, por esa familia. Oye, pero Pamela Díaz, cuéntanos un poquito, cambiando de tema, ¿cómo está el futuro de la quinoterapia en Chile? Lo veo muy bien porque se están creando más centros, hay más posibilidades, hay más fondos concursables, se están abriendo también a nivel privado, ¿no es cierto? Los centros ecuestres están visualizando la experiencia de también tener las ramas de quinoterapia, estando dentro de la Asociación Chilena o no estando dentro de la Asociación Chilena, buscando estos objetivos terapéuticos y obviamente el bienestar animal, que se siga trabajando, teniendo esa conciencia que no solamente un paseo a caballo, que cualquier caballito, que muchas horas, que al sol, que cualquiera lo hace, sino que es una intervención que aquí hay una ergonomía para todo. Bueno, Pamela, te invito a tomar un café Amor Perfecto, la marca colombiana más premiada en el mundo, café de especialidad, y lo puedes encontrar en el QR que está por debajo y accede a un 15% de descuento. Y Pamela, lamentablemente el tiempo vuela en la televisión. Me encantó el tema que tocamos hoy día, de verdad que me emociona mucho, y te doy un minuto para que puedas hacer un llamado a la audiencia sobre la quinoterapia. Bueno, primero agradecer este minuto. Y este minuto tiene que estar orientado a los centros de quinoterapia, los centros ecuestres, a los dueños de caballo, que digamos que así como ellos vivencian algo tan emocional con sus equinos, ven que esto también puede ser transmitido a otros, apoyar los programas, a los centros de quinoterapia, claramente sumarse a la Asociación Chilena si es que así lo desean. Y claramente tenemos actividad 16 y 17 de mayo, Nacional de Equitación Adaptada Linares, así que también abierto todos quienes quieran apoyar, y claramente todos los centros que quieran llevar a sus usuarios, a sus pacientes a vivir esta experiencia. Maravilloso. Bueno, ya estamos terminando el programa Guayaquina. Hay que agradecer a los dueños de casa. Villa Chocalán, 35 kilómetros del Océano Pacífico, enclavada en Laguna Milpilla. Visita chocalanwines.com. Pamela, te quiero agradecer el capítulo de hoy, una conversación muy humana, muy maravillosa. Me emocionó mucho tu relato. Y además, síganos en nuestras redes sociales como Guayaquina. Chao, chao. Chao, chao. Hasta la próxima semana.